Hay un proceso que está ocurriendo ahora mismo dentro de tu cuerpo. No lo sientes, no duele, no genera una alarma inmediata, pero está consumiendo tus recursos biológicos de forma constante. Ese proceso se llama inflamación crónica de bajo grado y es probablemente uno de los factores más determinantes en la pérdida de rendimiento físico, mental y cognitivo en el mundo moderno. Cuando escuchas la palabra inflamación, probablemente piensas en algo agudo, un golpe, una herida, una infección. En esos casos, la inflamación es visible, localizada y temporal. Es una respuesta del sistema inmune diseñada para reparar daño, pero la inflamación de bajo grado es completamente diferente. Es silenciosa, difusa, persistente, y eso la convierte en extremadamente peligrosa. En lugar de aparecer como un pico puntual, esta inflamación se mantiene activa durante semanas, meses e incluso años. El sistema inmune permanece en un estado constante de alerta, liberando pequeñas cantidades de moléculas inflamatorias que, acumuladas en el tiempo, alteran el funcionamiento de prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Este estado no te tumba de inmediato, no te obliga a parar. Por eso pasa desapercibido, pero lo que hace es mucho más sutil y al mismo tiempo más devastador. Reduce tu energía basal, dificulta la concentración, genera una sensación constante de fatiga que muchas personas confunden con falta de motivación o estrés psicológico, pero no es psicológico, es biológico. La inflamación de bajo grado actúa como un fuego interno, un fuego que no ves, pero que está quemando combustible constantemente. Ese combustible es tu energía celular, tu capacidad de recuperación y tu claridad mental. Cada molécula inflamatoria que circula por tu sistema requiere recursos para ser gestionada, recursos que dejan de estar disponibles para funciones de alto rendimiento. Este fuego interno también afecta al cerebro. Las moléculas inflamatorias pueden alterar la comunicación neuronal, interferir con neurotransmisores clave y generar lo que muchas personas describen como neblina mental. Esa sensación de no estar completamente presente, de no poder acceder a tu máximo nivel cognitivo, de estar operando siempre por debajo de tu capacidad real. Y aquí está el problema más grave. Como no hay dolor agudo, como no hay una señal clara de emergencia, la mayoría de las personas no hacen nada para detenerlo. Continúan alimentando ese fuego con hábitos diarios que perpetúan la inflamación. Dietas basadas en alimentos ultraprocesados, exposición constante a toxinas ambientales, estrés metabólico derivado de picos de glucosa y una desconexión total de los ritmos biológicos naturales. El sistema inmune no distingue entre una amenaza real y una señal constante de irritación. Responde igual. Y cuando esa respuesta se vuelve crónica, empieza a dañar los propios tejidos del cuerpo. Este proceso está directamente relacionado con enfermedades metabólicas, deterioro cognitivo y envejecimiento acelerado. Pero incluso antes de llegar a esos extremos, ya está afectando tu rendimiento diario. La buena noticia es que este fuego puede apagarse, pero no con soluciones superficiales, no con parches temporales. Requiere intervenir en la raíz del problema. En la descripción os he dejado el stack exacto para apagar este incendio biológico desde la raíz, pero para entender cómo hacerlo, primero necesitas conocer el origen de este proceso inflamatorio, y ese origen, en la mayoría de los casos, no está donde la gente cree. El epicentro de la inflamación crónica de bajo grado no está en las articulaciones, no está en los músculos, está en el intestino, más concretamente en la integridad de la barrera intestinal y en el equilibrio de la microbiota que habita en su interior. El intestino no es simplemente un tubo digestivo, es una estructura altamente especializada que actúa como una barrera selectiva entre el mundo exterior y el interior del cuerpo. Todo lo que ingieres pasa por ahí: nutrientes, bacterias, toxinas, compuestos químicos. Y el trabajo del intestino es decidir qué entra en el torrente sanguíneo y qué debe ser eliminado. Esta función depende de una estructura llamada unión estrecha. Son proteínas que mantienen las células intestinales unidas, formando una barrera física que impide el paso de sustancias no deseadas.
Pero cuando esta barrera se deteriora, aparece un fenómeno conocido como permeabilidad intestinal aumentada. En términos simples, el intestino se vuelve permeable, pierde su capacidad de filtrar correctamente, y sustancias que deberían permanecer dentro del tracto digestivo comienzan a filtrarse hacia la sangre. Entre estas sustancias se encuentran los lipopolisacáridos, conocidos como LPS. Los LPS son componentes de la membrana de ciertas bacterias intestinales. Cuando atraviesan la barrera intestinal y entran en la circulación, el sistema inmune los detecta como una amenaza. La respuesta es inmediata. Se activan células inmunes. Se liberan citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y se eleva un marcador clave en sangre conocido como proteína C reactiva, o PCR. La PCR es uno de los indicadores más utilizados para medir inflamación sistémica, y en personas con inflamación de bajo grado suele estar ligeramente elevada de forma constante. Este proceso crea un estado de inflamación sistémica. Ya no es un problema localizado, es una señal que circula por todo el organismo, afectando tejidos, órganos y, especialmente, el cerebro. Aquí entra en juego el eje intestino-cerebro. El intestino y el cerebro están conectados a través de múltiples vías: el sistema nervioso, el sistema inmune y señales químicas derivadas de la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en el intestino, y su influencia en la salud humana es mucho mayor de lo que se pensaba hace apenas una década. Se la conoce como el segundo cerebro porque produce neurotransmisores, modula la inflamación y envía señales constantes al sistema nervioso central. Cuando la microbiota está equilibrada, produce compuestos antiinflamatorios, refuerza la barrera intestinal y contribuye a la estabilidad del sistema inmune. Pero cuando está alterada, por dieta, estrés metabólico o exposición a tóxicos, comienza a generar señales inflamatorias. Este desequilibrio se traduce en una mayor permeabilidad intestinal, mayor entrada de LPS y una activación constante del sistema inmune. El resultado es un circuito cerrado de inflamación, intestino dañado, entrada de toxinas, activación inmune, inflamación sistémica, impacto en el cerebro y, de nuevo, deterioro de la barrera intestinal. Romper este ciclo es esencial si quieres recuperar un estado de alta energía, claridad mental y rendimiento sostenido. Y para hacerlo, necesitas un protocolo preciso. Apagar la inflamación crónica de bajo grado requiere una estrategia dirigida. No basta con eliminar síntomas. Hay que intervenir directamente en los mecanismos que la generan, y eso implica actuar sobre la dieta, la microbiota y los mediadores inflamatorios. El primer paso es eliminar los principales detonantes dietéticos de la inflamación. Los aceites vegetales de semillas, como el de soja, maíz o girasol, contienen altas concentraciones de ácidos grasos omega 6 que, en exceso, favorecen la producción de moléculas proinflamatorias. A esto se suma el consumo elevado de azúcares refinados que generan picos de glucosa y estrés metabólico, contribuyendo a la disfunción intestinal. Reducir estos elementos es esencial para disminuir la carga inflamatoria. Pero además de eliminar lo negativo, es necesario introducir compuestos que actúen directamente sobre los mecanismos inflamatorios. El primero es el omega 3 de alta pureza, específicamente en sus formas de HA y EPA. Estos ácidos grasos tienen un efecto antiinflamatorio potente. Compiten con los omega 6 en las rutas metabólicas y favorecen la producción de resolvinas, moléculas que ayudan a resolver la inflamación en lugar de perpetuarla. El segundo compuesto clave es la curcumina, el principio activo de la cúrcuma. Cuando se combina con piperina, su biodisponibilidad aumenta significativamente. La curcumina actúa modulando múltiples vías inflamatorias, incluyendo la inhibición de NF-κB, un factor de transcripción central en la respuesta inflamatoria. El tercer pilar son los probióticos de cepas específicas. No todos los probióticos son iguales. Algunas cepas tienen la capacidad de reforzar la barrera intestinal, reducir la permeabilidad y desplazar bacterias proinflamatorias. Esto permite restaurar el equilibrio de la microbiota y reducir la entrada de LPS al torrente sanguíneo. Cuando estos tres elementos se combinan: eliminación de detonantes, introducción de omega 3, modulación con curcumina y restauración de la microbiota,
El sistema inmune comienza a recalibrarse. La inflamación disminuye, la barrera intestinal se fortalece y el fuego interno empieza a apagarse. Este proceso no es inmediato, pero es profundamente transformador. Porque cuando eliminas la inflamación de bajo grado, no solo mejoras tu salud, recuperas tu energía, tu claridad mental, tu capacidad de operar al máximo nivel. Revisa los enlaces de grado farmacéutico abajo. Suscríbete para dominar tu biología. Nos vemos en el siguiente protocolo.